Bienvenidos a nuestro primer programa de Controversia, un espacio dedicado solamente para usted para generar debate político, económico y social. Hoy los saludamos desde la Casa de la Democracia, el Congreso de la República. Bienvenidos. En nuestro primer programa nos acompaña el doctor Alberto Carvajal, conocedor de la política del orden nacional y de los últimos acontecimientos. Esta entrevista la estaremos dividiendo en varios segmentos: Gustavo Petro, Álvaro Uribe, los senadores, los ministerios y precisamente lo más controversial de la política en el orden nacional. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy lanzamos nuestro primer programa de Controversia y tenemos a un invitado muy especial que precisamente es el doctor Carvajal. Doctor Carvajal, muchas gracias por aceptar nuestra invitación precisamente aquí, en la cuna de la democracia. Bienvenido. Gracias, Cristian. Un placer, hombre, verlo. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de temas bastante importantes para el país, para la región del Magdalena Medio, precisamente de donde nosotros venimos, y vamos a hablar de hoy de Gustavo Petro. Hoy vamos a hacer una entrevista en diferentes bloques, pero vamos a hablar de los primeros 3 años de gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles han sido sus alcances y sus fracasos? Bueno, gracias por la invitación a este programa, Cristian, Controversia. Desearle éxitos en este programa. Y pues usted no me deja ni respirar, me da la yugular. Controversia, y qué más controversia que hablar del doctor Gustavo Petro, el presidente, y aquí en la cuna de la democracia. Pues yo sí tengo que decir y tengo que ser enfático, y es mi opinión y es mi punto de vista, son más los fracasos y los desaciertos que los aciertos. Entonces en aciertos podemos tener lo que pasó ayer en el Congreso de la República. La reforma laboral pasa, hoy está en conciliación y esperemos que pase. En el tema de aciertos de pronto podemos decir el tema de restitución de tierras, el tema de entrega de tierras a los campesinos, pues eso han sido cosas que no se le pueden quitar a él, pero sus desaciertos son totales. Su plan de gobierno, su plan de desarrollo no lo pudieron ejecutar, dicho por él mismo, en un 30% está, una división totalmente en el país, un país inseguro, un país en guerra. Eso es lo que yo le puedo decir, es más el fracaso que él ha tenido que los aciertos. Bueno, doctor, toca dos temas bastante importantes frente a los aciertos y fracasos de este gobierno, precisamente, que es denominado para los colombianos, y precisamente él lo dijo y lo indicó, que era el gobierno del cambio. Para usted, ¿no es importante que Gustavo Petro haya entregado tierras y que hoy los campesinos puedan acceder a ella y precisamente de una u otra forma impulsar la economía y el sostenimiento económico de las familias? Lógico, es que se lo acaba de decir y yo se lo reconozco. Le reconozco que ha hecho un trabajo en esa materia, pero para eso fue lo que él se eligió y él dijo que iba a hacer eso. Entonces yo no puedo celebrar y no me pida que yo festeje algo que él se comprometió a hacer y que lo está haciendo, y era una deuda histórica que había. Entonces en ese caso pues lo está haciendo bien. No ha logrado las metas, no sé la cifra en qué porcentaje está, pero no ha logrado la meta que se comprometió. Doctor, frente al tema de inseguridad, Colombia a lo largo de su historia ha sido un país muy inseguro. Venimos desde las guerrillas, desde hace mucho tiempo existen las guerrillas, los grupos al margen de la ley, y hoy ¿por qué enfatiza de que Colombia es un país inseguro? Es que dígame usted, ¿cuándo ha sido seguro? ¿Cuándo ha sido seguro? Entonces nosotros aquí siempre hemos vivido con un fantasma que es el fantasma de la guerra, el fantasma de la inseguridad. ¿Y qué es lo que ha hecho Petro? Voy a citar una frase de Maquiavelo: el que patrocina el desorden por evitar la guerra termina teniendo primero el desorden y luego la guerra. Ese es el mejor ejemplo de Gustavo Petro. Él dice que va a ser una paz total, le haga vela a los grupos armados al margen de la ley por evitar una guerra. Entonces generó un desorden, los empoderó y ahorita tenemos desorden y guerra. Bueno, frente a eso es bastante claro. El gobierno ha tenido bastantes desaciertos según lo que usted manifiesta, pero ¿usted cree que la paz total ha fracasado en Colombia? ¿Qué le faltó a la paz total para que hoy estuviera estabilizada en Colombia y fuera precisamente el país que nos prometió el presidente? Bueno, yo no lo puedo saber qué fue lo que le faltó, pero hay unos secretos a voces que se han dicho
fueron unos pactos que se hicieron, cómo los orquestaron, y Gustavo Petro no tuvo la autoridad de frenar ni a los grupos de ultraizquierda ni a los grupos de ultraderecha, y por eso se le desordenó el Estado, por eso se descompuso el Estado, por eso los grupos armados están gobernando y tienen este desorden en el país. Doctor, hablando de Gustavo Petro, aquí yo creo que tal vez nos quedamos cortos en esta entrevista, pero pues estamos hablando de los temas más polémicos, precisamente controversiales, que ha pasado en los últimos días y en los últimos años bajo la dirección de Gustavo Petro, precisamente en la presidencia. ¿Usted cree que Gustavo Petro no lo han dejado gobernar desde el Congreso de la República, teniendo en cuenta de que en campaña y su plan de gobierno siempre optó por llevar reformas sociales en busca del beneficio de la comunidad? Bueno, le voy a decir una cosa. Gustavo Petro no hubiera sido presidente de Colombia nunca si no hubiera sido por la ayuda de Armando Benedetti y Roy Barreras. Entonces, ¿qué pasa? Ellos logran que el Partido Liberal y el Partido Conservador y otros partidos de derecha lo apoyen. Él llega a la presidencia. Cuando él llega a la presidencia, llega con mayorías. Se entendía que le iban a colaborar con las reformas. Pero ¿qué hace después Gustavo Petro? Patea la mesa, se pelea con todo el mundo porque quiere imponer su mentalidad, su ego. No lo deja para llegar a consensos. Entonces es lo que él diga, sí o sí. Claro que Colombia necesita reformas sociales. ¿Quién dijo que no necesita una reforma a la salud, una reforma a la educación, una reforma laboral, una reforma a las pensiones? Pero no es como él lo quiere hacer, porque acuérdese que Gustavo Petro representa solo un poder, que es el ejecutivo. Se le olvida que está el legislativo y está el judicial. Entonces, él no es una persona que es capaz de llegar a compromisos y acuerdos, y se encuentra con una oposición radical y con unos partidos que no le toleran su grosería y que no le toleran sus ínfulas de dictador. Hay algo que me llama la atención, y frente a lo que usted dice, estamos hablando del presidente y también pues está la vicepresidenta, que es Francia Márquez. Usted está hablando de Roy Barrera, que es un político de trayectoria y que tiene muchas influencias en el país y a nivel del orden nacional, igualmente Armando Benedetti. Ese pacto en el cual usted habla fue necesario, todo el país lo conoce, fue necesario para que Gustavo Petro llegara al poder, porque pues a lo largo de la historia hemos podido identificar que la derecha lleva más de 200 años gobernando, pero lo que me llama la atención es que cuando Gustavo Petro tuvo una comisión fuera del país, no nombró como presidenta encargada a Francia Márquez, sino que nombró a Armando Benedetti. ¿Usted qué opinión tiene acerca de esta situación? ¿Qué pasará ahí? Bueno, entonces, Francia Márquez, la vicepresidenta, entonces, ¿cuál es la función de ella? La función de ella es, en ausencia del presidente, pues ella está como vicepresidenta. A ella le dan unos avales, unos recursos para generar un ministerio que se llama el Ministerio de la Igualdad. Pero ella nombra una cantidad de viceministros en ese ministerio y ella comete un error grandísimo, que es traicionar a su gente. ¿Traicionar a su gente en qué sentido? El ego que se le subió por estar en el poder y estar al lado del presidente, olvidó a su comunidad, olvidó a sus raizales, olvidó a sus negros y se dedicó a hacerse la víctima. Recordemos esa entrevista con Vicky Dávila, donde decía que yo me monto en el helicóptero y esta serie de cosas y desafiando al establecimiento. Pero no sabía, ella sí sabía. Lo que pasa es que quería llegar al poder y pudo haber sumado 500.000, 700.000 votos para que Gustavo Petro llegara. Pero ella no supo manejar el poder. Y hoy la vicepresidenta, una líder, defensora de derechos humanos, ambientalista, una mujer capaz, inteligente, que viene abajo, no supo manejar el poder y por eso su fracaso como vicepresidenta. Y ahora es muy fácil escucharla victimizándose, como diría la seguidora de Oscar Iván Zuluaga, la víctima. No, señora vicepresidenta, usted se equivocó. Su ego la saturó y por eso está como está, sabiendo quién era el presidente. Es que el presidente lo conocemos todos. Muy interesante su respuesta, estimado doctor Carvajal. Hay algo de donde nosotros venimos precisamente, que es de la región del centro del país, de esa parte donde también
ha fortalecido el desarrollo precisamente de la nación. Hay algo que llama mucho la atención y que por estos días pasó precisamente en el Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, donde el Gustavo Petro, en unas declaraciones en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, hizo unos señalamientos fuertes contra la Hacienda Nápoles. Automáticamente, pues precisamente los habitantes, los diferentes agremiaciones de turismo, comerciantes, alzaron su voz de protesta. Teniendo en cuenta de que Hacienda Nápoles es un polo de desarrollo en esa región, no solamente para Puerto Triunfo, Doral, Puerto Boyacá, La Dorada, sino que para el Magdalena Medio entero. ¿Usted qué opina frente a esas declaraciones de Gustavo Petro? ¿Será que la gente malinterpretó, digamos, las declaraciones del presidente? Sí. ¿Qué es lo que pasa? El presidente es un muy mal comunicador, muy mal comunicador. Entonces son 10.000 hectáreas en el Magdalena Medio, en Doral, Antioquia, y él dice, por favor, señor ministro, necesito que le entreguen esas tierras a los campesinos y a las víctimas de la violencia. Y entonces, como todo mundo pesca en río revuelto, él dijo, entreguen Hacienda Nápoles, pero Hacienda Nápoles no es solo el parque temático, ahí también está la cárcel y son 10.000 hectáreas. Entonces, como él es muy mal comunicador, ahí se aprovechan, y una frase coloquial que utilizamos nosotros se llama, vamos a pescar en río revuelto. Totalmente. Entonces salieron con intereses meramente políticos a protestar, que no nos van a quitar el parque, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que en el parque temático Hacienda Nápoles hay unos problemas laborales, eso lo están investigando. Entonces, esa protesta fue fundamentada por Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Petro dice que no le gusta el sectarismo, pero él tiene un sectarismo con Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez le entrega en comodato, el gobierno de esa época, le entregan en comodato la Hacienda Nápoles a un empresario. Y yo sí se lo tengo que decir, ni soy uribista, ni soy petrista, ni conozco a ese empresario, sé cómo se llama porque vivo en el Magdalena Medio, pero fue un empresario con una idea loable. Y gracias a esa idea se desarrolló Puerto Triunfo, Las Mercedes y Doral, Antioquia. Son más de 10.000 turistas los fines de semana con puente, más de 150 hoteles. Entonces, venir a decir que van a cerrar Hacienda Nápoles, pues lo interpretaron como si fueran a cerrar el parque temático. El parque temático no lo van a cerrar, van a entregar las tierras, pero ahí pescan en río revuelto. Entonces es una pelea que tienen casada ellos, y como él es tan mal comunicador, pues todo el mundo aprovecha. Doctor Carvajal, avanzando en esa entrevista, se vienen las próximas elecciones precisamente del Senado y después de la Presidencia de la República. ¿Cuál cree usted que sería el patriota o cuál sería el candidato para que Gustavo Petro vuelva a ganar las elecciones presidenciales? No existe, no existe. La centroizquierda y la izquierda radical que representa el pacto histórico no tiene candidato a hoy. Sí, hay unos nombres, hay unas personas que han hecho una vida política, pero le voy a acuñar una frase: la verdad en boca de un mentiroso termina siendo dudosa, y eso es a lo que se ha dedicado Gustavo Petro todo este tiempo, a maltratar a la gente, a ser grosero, a no ejecutar el presupuesto. Entonces él no tiene un candidato. Yo no veo a hoy un candidato de la izquierda que represente las banderas de lo que necesita este país, de la izquierda radical, de Gustavo Petro, del pacto histórico. No veo ningún candidato. La doctora Pizarro es muy buena, el señor Gustavo Bolívar es bueno, y hay otros, pero yo no veo un candidato que pueda representar esos intereses, y menos que el establecimiento lo apoye, y menos que la gente lo apoye. Para finalizar con el bloque de Gustavo Petro, estimado doctor, ¿qué opina? ¿Usted cree que las reformas le van a prosperar a Gustavo Petro en el Senado de la República y la consulta popular? Bueno, entonces acaba de ganar ayer, ganó, y eso lo tenemos que decir, se revive una reforma laboral y ayer la ganó. Eso es un triunfo para el presidente. Pero ¿qué pasa? El presidente del Senado comete un error grandísimo, el doctor Cepeda. Casa una pelea con Gustavo Petro sabiendo que la Constitución y las leyes le dan unas gabelas a él para convocar a una consulta, que esté mal hecha, que esté bien hecha, que se haga, que no se haga. Entonces, ya aprobada la reforma laboral,
en mi concepto, no soy jurista, no soy abogado, pero en mi concepto tiene que frenarse automáticamente la consulta popular. Entonces sí, Gustavo Petro ganó, hay que decírselo, ganó con la reforma laboral. Álvaro Uribe, un político, un expresidente, un ex senador, un ex gobernador, que por durante más de 50 años alrededor, doctor, ha hecho política en el territorio nacional y que todavía, aunque no tenga cargos públicos, sigue influyendo precisamente en las decisiones de presidencia y senado y demás en el orden nacional. ¿Usted qué piensa precisamente de ese político? Bueno, hablar del doctor Uribe Vélez es muy interesante esa pregunta. Le voy a decir por qué. Es el líder más relevante que tiene la política colombiana. Y yo no soy uribista, pero tengo que decir la verdad. Él nos debe muchas explicaciones. Él nos debe la explicación de la Ley 100. Él nos debe la explicación de la reelección, la yivis política, lo de Teodolindo Avendaño. Pero Álvaro Uribe Vélez, le voy a citar la misma frase del bloque anterior. La verdad en boca de un mentiroso termina siendo dudosa. Entonces, cuando hablamos del doctor Petro, de qué ha hecho o qué no ha hecho, una cosa son las estadísticas, otra son las cifras y otra es la realidad con la percepción. Entonces, la percepción, para responderle su pregunta, durante el gobierno de Álvaro Uribe fue seguridad, confianza inversionista, prosperidad, desarrollo, porque es un tipo con una personalidad, con un carisma, con un talento, con una inteligencia. Y ojo pues, yo no soy uribista, pero la verdad la tengo que decir. Entonces es una persona que logra recoger el pensamiento de la mayoría de las personas. Es un tipo trabajador que madrugaba, era el último en que se acostaba. Aquí cuando llegaba al Senado era el primero que llegaba y el último que se iba. Entonces también es de rescatar eso. Y cuando llega la oportunidad del gobierno del cambio, este gobierno de derecha, ayudado por unas mayorías de centro, de izquierda, de derecha, pensamos que íbamos a tener una solución, pero encontramos un desastre. Y eso lo canaliza políticamente el doctor Uribe, sabiendo que él ya estaba muy menguado. ¿Por qué él estaba muy menguado? Porque él ayuda a elegir a Santos, luego Santos se le reelige, luego pone al doctor Iván Duque, y el doctor Iván Duque fue tan malo su gobierno, pero tan malo, que le abrió las puertas a un gobierno de izquierda. Entonces, a hoy es el político más relevante, con las dudas y las restricciones, porque cierta parte de la sociedad no lo quiere, porque él tiene muchas cosas de las cuales darnos explicaciones, pero es un político de los más relevantes, y aquí, se lo voy a decir, es el que diga Petro o el que diga Uribe, pero eso de lo que el que diga Petro está por verse, es más bien lo que diga la burocracia que representa Petro. Precisamente de esa burocracia hay varios puntos que me surgen, pues, diferentes interrogantes que yo sé que la ciudadanía, como usted lo decía, algunos están a favor precisamente del expresidente, otros reprochan muchas de sus decisiones y sus actuaciones frente a dos gobiernos que fueron bastante polémicos. Primero, la seguridad democrática. ¿A qué precio tuvo que pagar el país y precisamente los falsos positivos precisamente para poder llevar esa seguridad democrática? ¿Usted qué opina frente a eso? Bueno, vuelvo y le repito, la verdad en boca de un mentiroso termina siendo dudosa. La realidad es una, las cifras son otras, pero la percepción es otra. Entonces yo le voy a hablar de la percepción. Yo no me voy a meter en temas judiciales si los falsos positivos fueron ordenados por él o por quién, pero yo le voy a hablar de la realidad y de la percepción. La autopista Medellín-Bogotá en el año 2000, cuando estaba Andrés Pastrana de presidente, estaba cerrada. Y llegó Álvaro Uribe y la reabrió. Y espantó a los grupos armados al margen de la ley que estaban en esa región. Entonces, el costo no se lo va a decir, eso no es mi interés. Yo no soy jurista, no soy abogado, no pertenezco a la JEP. Pero sí le digo que la percepción de seguridad y de prosperidad mientras él estuvo en el gobierno se vio. El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, si nos ponemos a hablar, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo de ninguno de los que hoy lideran la política en el país. Vamos a algo que es controversial y pues que la gente quisiera conocer. En este momento el país está bastante polarizado por todo lo que ha pasado, por las bancadas de izquierda, las bancadas de derecha.
eso ha generado un traumatismo político. ¿Cuál sería ese candidato que apoyaría a la presidencia Álvaro Uribe en las próximas elecciones? Esta pregunta es muy buena porque aquí se habla de el que diga Uribe. Entonces, para mí, y es mi opinión, yo no veo un candidato que sea capaz en la derecha y en la ultraderecha juntarla por lo menos en un 80-90%. Y eso fue lo que pasó la vez pasada, por eso Gustavo Petro está en el poder. Y se los digo hoy, y es mi opinión personal. Para mí había un candidato que sí podía juntar esas mayorías, por su trayectoria política, no por buena, sino por lo que ha hecho cuando ha tenido los cargos públicos y que lleva haciendo campaña más de 10 años, y era Federico Gutiérrez. Pero Federico Gutiérrez tal vez no lo apoyaron los empresarios en Antioquia que los debían apoyar, y por eso él dice que no, que él honra su palabra de no renunciar a la alcaldía de Medellín, pero era el único candidato que era capaz de interpretar toda la derecha y recogerla en un 70-80%. ¿Por qué no tuvo la bendición de Álvaro Uribe? Creo que hay unas diferencias entre ellos, creo que hay unos empresarios en Antioquia que no lo quieren apoyar. Pero le voy a decir una cosa, a hoy yo no veo ningún candidato de la derecha y la ultraderecha que pueda juntarlos a todos. Se hablaba que era el doctor Uribe Turbay, pero por su desgracia no va a ser. Pero así estuviera el doctor Uribe Turbay, no era el candidato. ¿Por qué? Yo no veo a la senadora Cabal cargándole la maleta a Miguel Uribe Turbay. Yo no veo a Vicky Dávila, que ella dice que es non plus ultra, cargándole la maleta a Miguel Uribe. Entonces en la derecha, ¿qué es lo que está pasando? Una gran división. Pero sí veo un candidato, y esto es mi opinión personal, que podría ser el hijo del expresidente, el señor Tomás Uribe. Es un muchacho que sabe de política, es muy elocuente, y no nos vayamos a llevar una sorpresa que él va a ser el candidato, y él sí puede juntar el 90% de la derecha, y ahí sí cambia mucho la política en Colombia. Ya que usted toca el tema de Miguel Uribe Turbay, senador y precisamente precandidato, lastimosamente Colombia no borra su legado de violencia. Hoy los medios de comunicación, con todo el respeto, han estado muy pendientes del doctor Miguel Uribe Turbay. Es que desde aquí le deseamos una pronta recuperación, porque la democracia se hace con debate, no se hace con sangre. Colombia ha vuelto prácticamente a los años 80 y 90, en el sentido de que están precisamente atacando a los candidatos presidenciales, a los políticos, pero también asesinando policías, asesinando líderes sociales. O sea, la barbarie no termina. ¿Qué opina o qué? ¿Qué opina usted frente a esta situación, frente al tema de seguridad en el país? ¿Y qué garantías van a tener precisamente no solamente los candidatos al Senado, sino la presidencia para las próximas elecciones? Bueno, que volvamos a ese fantasma de la violencia de los años 80 y finales de los 90, ¿cuál que volvamos? Si es que nosotros nunca hemos dejado ese fantasma nos respira en la nuca. Pero como aquí hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría, sí, atentan contra el doctor Uribe Turbay, un intento de magnicidio. Y lo que dice usted, esperemos que se recupere. Para mí hay un milagro de Dios ahí, y hay una intervención de que él todavía esté con vida. Pero entonces aquí los policías, los líderes sociales que se asesinan todos los días, y eso fue en el gobierno de Pastrana, en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Iván Duque y en este gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo y acuño la frase que tanto he repetido hoy: la verdad en boca de un mentiroso termina siendo dudosa. Entonces, cuando usted permite el desorden para evitar la guerra, resulta con dos cosas: con el desorden y con la guerra. Entonces, el doctor Miguel Uribe es un muy buen candidato, un muchacho de abolengo, un muchacho preparado, un senador juicioso, pero para mí, que le alcance para ser presidente, lo dudo mucho. Esperemos se recupere pronto. Pero la barbarie en Colombia nunca ha terminado. Que estuvo menguada por unos gobiernos, sí, eso es verdad, hay que decirlo. Que ahorita se exasperó, sí, también hay que decirlo. Estimado doctor, vamos a irnos a hablar un poco de historia. Vamos a irnos a 1810, cuando Colombia pega el primer grito de independencia.
Hoy se está viviendo un escenario prácticamente igual o parecido o similar, y es el caso del doctor Miguel Uribe Turbay. ¿Usted cree que el doctor Miguel Uribe Turbay es el florero de Llorente? No, yo no creo que el doctor Turbay sea el inicio de una nueva independencia. No, no es el florero de Llorente. Porque se lo voy a decir. Muéstreme cuál es el coronel de aquella época. ¿Quién es el coronel en estos tiempos de ese ejército de llaneros que fue a la batalla del 25 de julio de 1819? Muéstrame cuál es, cuál es ese coronel. Recuerde que ese florero de Llorente, ese 20 de julio de 1810, y luego 9 años después, es cuando viene la primera batalla, cuando Bolívar le dice a Juan José Rondón: coronel, salve usted la patria, y ganamos la primera batalla. Y luego ya se viene el 7 de agosto, cuando se viene la batalla de Boyacá, que logramos nuestra libertad. Muéstreme cuál es ese patriota, muéstremelo cuál es. Doctor, en ese orden de ideas, frente a lo que usted me está diciendo, ¿usted cree que en este momento la patria está en peligro o la patria está perdida frente al gobierno actual? No, porque es un gobierno ya de salida, le queda un año, y aquí es un país democrático. Ahí lo demostraron las Cortes, lo demostró el Legislativo, que aquí hay unos pesos y unos contrapesos muy buenos. Entonces el tiempo de este gobierno de izquierda nefasto ya acabó, ya se está acabando. Entonces yo no veo en riesgo la democracia, yo no veo esos aires de dictadura, yo no los veo, y es mi opinión personal. Otros juristas y la extrema izquierda y la oposición, y como su programa se trata de eso, de controversia, pues para mí no es. Y yo soy un socialdemócrata, no pertenezco a partidos de izquierda, no pertenezco a partidos de derecha, no soy seguidor de Gustavo Petro, no soy seguidor de Álvaro Uribe, pero muéstreme a mí. Usted me dice, ¿este es el florero de Llorente? Le digo, no. Muéstreme cuál es el patriota, cuál es el coronel que va a salvar la patria. De la extrema derecha o de la izquierda, no lo hay. Usted hablaba de alguien precisamente que es el senador, es embajador del Reino Unido. Estamos hablando de Roy Barrera. Usted ahorita puntualizaba que posiblemente Roy Barrera puede tener una gran influencia en las presidenciales, en las próximas elecciones presidenciales. ¿Usted cree que él podría ser ese llanero? No, él no va a ser ese llanero, no, nunca. Pero sí le voy a decir quién es Roy Barrera. Es uno de los políticos más curtidos que tiene la política colombiana. En el único gobierno que no trabajó fue en el de Iván Duque. Pero es un senador, ha sido presidente del Congreso, es un tipo muy inteligente, me parece que es un estadista, es un tipo capaz, es un tipo que logra recoger a la U, a los liberales, los conservadores, el Partido Verde, logra recoger inclusive al pacto histórico. Y es que no se le olvide los hilos del poder como son. Y a mí me parece que el candidato idóneo en el centro izquierda, centro derecha, se llama Roy Barreras. Y hoy se lo digo, 17 de junio del 2025, si nada pasa extraño, va a ser el próximo presidente de Colombia, porque es una persona muy inteligente, muy capaz, llega a consensos. Pero le voy a anotar algo: él ha sido senador y ha sido funcionario público. ¿Cuántos concejales, exconcejales, alcaldes, gobernadores, exgobernadores, senadores tuvieron que ver con él cuando estaba en política? Y todo eso se cobra. Y es una persona con la que se puede trabajar muy bien. Entonces a mí me parece que por ahí es donde apunta. Y no se lo digo porque sea el mejor, sino porque de pronto puede ser el menos malo. Pero si usted me muestra a mí en la ultraderecha una María Fernanda Cabal, y si me muestra en la izquierda un Gustavo Bolívar, Roy Barreras. Y todo apunta hoy que es Roy Barreras. Había algo para todos los boyacenses, era el gobernador Carlos Amaya. En múltiples ocasiones los medios de comunicación mostraron al gobernador del departamento de Boyacá ingresar a la Casa de Nariño de manera reiterada. Llegó el momento de renunciar. El gobernador dijo: me quedo con mi Boyacá grande, me quedo liderando pues la gobernación y la confianza que le dieron los boyacenses. ¿Usted qué cree? ¿Por qué el gobernador de Boyacá pudo haber dicho que no?
Vamos a utilizar una frase coloquial a su pregunta. Es mejor pájaro en mano que 100 volando. Un gobierno tan desprestigiado, un gobierno sin resultados, un gobierno con tantos escándalos, y venir el doctor Amaya, después de haberse hecho elegir por Boyacá con una supervotación, él no iba a poner en riesgo su carrera política, a representar los intereses de la centroizquierda radical. Entonces, no, él lo hizo muy bien haberse quedado allá quieto. Se vienen las próximas elecciones del Senado, mi estimado doctor Carvajal, y las redes sociales, la información mediática va a influenciar demasiado. Esto que estamos haciendo nosotros hace muchos años no se veía, en tener el contenido, esa información inmediata, ¿sí? Antes era muy manipulada la información, pero han llegado las redes sociales como Facebook, Instagram, las que ustedes conocen, y en ellas van a jugar un papel fundamental los influencers. En las pasadas elecciones al Congreso de la República llegó J.P. Hernández, un influencer controversial precisamente, y llegó al Senado de la República. Esto ha venido tomando bastante fuerza. ¿Usted cree que los influencers que hay actualmente en el país van a tener que ver con las elecciones? Totalmente, porque es que, mire, estamos en un recinto que es donde se discuten y se hacen las leyes, que es el Senado de la República. Esto es el Estado. Nosotros no somos el Estado, nosotros somos ciudadanos que estamos a merced del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa allá en el Congreso? Es la representación de toda la sociedad, y es que el mundo cambió. Ahorita es el marketing digital, los influencers y los programadores de software. Entonces, no se le haga extraño a usted, no se le haga extraño a usted. Este muchacho de Medellín, Westcol, una EPA Colombia, este muchacho que acaba de salir de un reality que es muy famoso, yo no consumo ese tipo de televisión, no se le haga extraño a usted que se reúnan esos tres. No para alguno de ellos ser un representante o venir a representar a la sociedad, para que ellos pongan a alguien, porque si ellos saben de poder, de fama y de dinero, lo sabe un youtuber. Son cantidades de dinero, y aquí no se van a venir por un carro blindado, una escolta y 40 millones de pesos, pero sí van a influir, y no de ideas, que se reúnan un poco de influencers y apoyen al Senado a alguna persona. ¿Por qué? Son 10 millones de personas y ponen el senador que quiera. Eso fue lo que le pasó al senador Pulido, Jonathan Pulido, y al principio representaba unos intereses, pacificar, sociable, amable, que no necesitaba carros blindados, ni escoltas, ni nada, y hoy ya se queja de su seguridad y sus cosas, porque ya entendió cómo era el negocio, que es ataco al otro, discuto con el otro y el Estado me tiene que proteger. Pero el Estado, no nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos, a ese Estado que es el que nos gobierna. Se vienen las próximas elecciones y hoy la polarización en el país es bastante compleja. Las diferentes decisiones de los partidos políticos de centro, de derecha, de izquierda han generado una desconfianza, un descontento, unos desacuerdos, unos acuerdos por parte del gobierno. También un historial político que ha tenido la derecha y que ha influenciado en muchos motivos en la vida de los ciudadanos de a pie, los ciudadanos como usted y yo. ¿Qué tiene que hacer el próximo candidato a la presidencia para recuperar la confianza de los ciudadanos y que voten? No tiene que hacer mucho, es prometer una opción de cambio, decir que va a ser honesto y con eso logra sus réditos. Pero yo le voy a anotar lo siguiente: el problema estructural de nuestra República de Colombia es la justicia. Tenemos que hacer una reforma a la justicia. ¿Cómo va a ser posible que a un niño de 14 años es un asesino, es un sicario, pero las leyes lo protegen y lo cobijan? Y ahí está el debido proceso y que lo necesitan de testigos. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero no es posible uno ver que fulano o perano asesinó a X persona, robó, atracó, dejó herido, dejó en silla de ruedas, y cuando lo van a ver tenía 20 anotaciones en la policía. Entonces el problema estructural de Colombia es la justicia. Lo primero que tiene que hacer el próximo presidente es una reforma a la justicia. Entonces usted me preguntaba hace un rato qué candidato le gusta, dónde ve. Yo no he escuchado al primer candidato que me proponga a mí
que en su primer día de gobierno va a presentar un proyecto de ley que me reforme la justicia, pero no pañitos de agua tibia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se haga eso? La base de la sociedad, que es el vulgo, el 70% de la sociedad, va a tener unas normas y unas leyes claras, y ahí empieza a cambiar la sociedad. Pero es que es muy fácil, usted sale a su calle y el vecino dejó salir el perro se le orinó, hizo sus necesidades, usted no le puede reclamar porque tiene un problema. Y si es un vecino complicado, le pegó una puñalada, lo dejó paralítico, pero tenía 4 anotaciones y la ley dice, no, es un pobre angelito, yo lo tengo que dejar ir para la casa. Entonces a mí me parece que el candidato que sepa entender eso, no la corrupción, no la seguridad, no las guerrillas, el problema de la justicia, y ahí parte todo. Porque si hay justicia, los empleados van a pagar, los empresarios van a pagar mejor, se van a respetar las normas de tránsito, van a haber normas de convivencia. ¿Cómo es posible que un señor con título abogado, eso es un tema muy sonado, hace un año cogió y trató mal, discriminación racial en un avión, le pegó a un policía y no pasó nada, aquí no pasa nada? Entonces, ahí es donde un candidato tiene que interpretar eso. Eso, el cuento de la seguridad, la guerrilla, los paramilitares, eso ya está mandado a recoger. Lo que usted está diciendo es que hay impunidad. Y la impunidad es a raíz de la justicia. Nuestro sistema judicial necesita con urgencia una reforma. Y precisamente hoy acabamos de ver precisamente al senador Ciro Ramírez caminando por los pasillos precisamente del Congreso de la República. ¿Eso es impunidad? Es que mire, eso es un secreto a voces. Usted róbese 500.000, 600.000 millones, 1 billón de pesos, vaya 3, 4 años a la cárcel, compre jueces, magistrados, pues ahí está el cartel de la toga. Entonces ahorita no van a decir, no, es que yo le estoy dando al establecimiento. Ahí está el cartel de la toga, ahí están los funcionarios de la fiscalía corruptos. ¿Qué acaba de pasar con papá Pitufo? Ya libre. Entonces, y ver al senador Ciro Ramírez ahorita, después de un año de que estuvo preso, no ha pasado nada, aquí no va a pasar nada. Pero le voy a decir una cosa, lo mismo va a pasar con Calle, lo mismo va a pasar con Name, y después van a ser los padres de la patria, van a decir, me engañaron, me traicionaron, me hicieron un complot. Por eso le estoy diciendo, aquí el eje fundamental es reformar la justicia, que desde una amonestación simple del Código de Policía empiecen a haber penas fuertes para que nosotros como sociedad cambiemos, o si no, no va a pasar nada. Como estamos hablando de temas de la actualidad del país, hace algunos días el país precisamente se movilizó masivamente en rechazo al ataque que tuvieron contra el precandidato Miguel Uribe. Para usted, ¿eso fue una marcha de rechazo frente a la violencia o más bien fue una marcha de promoción del odio? Dado que en redes sociales no se hicieron esperar los diferentes videos que tuvieron algunos fanáticos de la ultraderecha incitando al odio, atacando a los periodistas, y también tuvimos ahí al representante Miguel Polo Polo con unas declaraciones bastante fuertes en la Plaza Bolívar. Bueno, eso es una marcha por la paz, pero esa marcha por la paz la convocó un sector amigo del doctor Uribe Turbay. Y era una marcha por la paz para decir hagámonos pasito, no nos maltratemos, no digamos groserías. Y ahí, se lo digo honestamente, no tenía que hacer nada el centro ni la izquierda, no tenía que hacer nada Claudia López, no tenían que hacer nada. ¿Por qué? Si usted me dice, la reunión que hicieron hace 2 días con la conferencia episcopal y todas las ramas del poder, que entre todos convoquen a una marcha, y si se genera un acto de violencia o de intolerancia como el que se generó, yo le digo, aquí sí pasó algo. Pero no sean oportunistas, ustedes que hacían metidos allá. Lo que hace esta mano no lo tiene por qué saber esta. No, señores, ellos no tenían que hacer nada, porque estamos en un país donde hay 2 bandos, izquierda, derecha, Uribe y Petro. Entonces a mí me parece muy desafortunado de los que convocan que no tengan la suficiente tolerancia, pero es que ahí volvemos al marketing político. Y me parece oportunista de los candidatos de este lado irse allá donde no los han llamado. Hagan una concentración, hagan otro tipo de manifestación si de verdad quieren apoyar
y quieren que el país esté pacificado. Bueno, vamos a hablar ahora de candidatos, posibles precandidatos presidenciales. Botero. No un gañán de barrio. Entonces le voy a decir lo siguiente, mire, antes en el Congreso estaba Paloma Valencia, que era la que más gritaba y era histérica. Luego vino María Fernanda Cabal a gritar más. Luego salió Abelardo de las Priellas, que era el que más gritaba, bujaba y trataba mal a todo el mundo. Oye, le llega JP y empezó a gritar más que todos. Y ahora salió Botero. Entonces es el que más grite, el que más diga palabras y el que más amenace. Entonces no. El señor Botero yo no lo conozco, pero ¿qué es lo que pasa? Y esto me lo van a entender las personas que conocen de religión y de teología. Las Sagradas Escrituras en una parte dicen, de una misma fuente no puede salir bendición y maldición. O sea, dicen, no puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente. Él dice que él es el enviado de Dios, que fue escogido por Dios para ayudar a los pobres en Colombia. ¿Y qué hace con su verbo maltratando al resto de la gente? Deseándole la muerte, que mato, asesino. No, yo creo que el señor está un poco equivocado. Su ego, el ego de los millones que tiene, está equivocado. Me dice la gente, yo no sigo redes, que está cogiendo mucha fuerza, pero no, esa no es la forma. Entonces, si habían 5 que gritaban, este llegó a gritar más y pues ahí lo está consiguiendo. Bueno, vamos a armar una empresa, precisamente que estamos en la reforma laboral, y los que acabamos de mencionar, ese tipo de candidatos, precisamente son personas, la gente divinamente de bien, según ellos. ¿Cómo armaría usted una empresa con María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Polo Polo, JP Hernández, Sergio Fajardo, De la Espriella y Botero? Bueno, entonces, De la Espriella y el señor Botero dicen que son multimillonarios y yo les creo. Son tipos que han hecho su riqueza bien hecha. Entonces, si ellos dicen que quieren ayudar a Colombia, ¿por qué no generan empleo? ¿Por qué no abren una megafactoría en Colombia? ¿Por qué no industrializan una región de Colombia? Aquí tenemos desabastecimiento de maíz, 60% hay que importarlo. Entonces, ¿por qué no generan empleo? Vicky Dávila, María Fernanda dicen que ellas quieren ayudar a los pobres. Sergio Fajardo dice que él es non plus ultra, que él es lo más honesto de los honestos. Yo no lo conozco, de pronto le creo. Entonces, ¿por qué los que tienen mucho dinero no lo invierten en una compañía y ponen a administrarlo, ponen de presidente a Sergio Fajardo y ponen de vicepresidente de esa compañía para generar empleo y ayudar a los pobres a Vicky Dávila, que ella dice que ella es impoluta? Entonces, y usted puede poner a Polo Polo, a JP de asesores de marketing, que ellos le van a... Pero esa es la verdadera forma de ayudar a Colombia si de verdad la quiere. Pero usted no me diga que yo quiero ayudar a Colombia y el discurso muchos se lo creen, pero entonces volvemos a lo mismo, son 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos van a ser el ejecutivo y vengan a ver, entiéndanse con el legislativo a ver si les van a aprobar. Vayan a ver y miren si hay un presupuesto disponible para hacer todas las labores sociales que quieren. ¿Cómo usted ayuda al país generando empleo? Doctor, ya para ir finalizando, ¿qué senador sí y qué senador no? Bueno, yo conozco muchos senadores, soy amigo de muchos, trabajo con 2, pero a mí un senador que me gusta por su talante, se enfrentó al sistema, a las castas políticas, y es León Freddy Muñoz, tipo brillante del Partido Verde, se le enfrentó a esas élites políticas que yo digo tanto de Bello, en Antioquia, y es un defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores. Él está muy pendiente de la reforma laboral, pensional y de salud. Entonces a mí me parece que es un senador muy bueno. Un senador con el que yo no comulgo, y lo acabé de nombrar, es JP Hernández. Es un bravucón, entonces me desdibujó su forma y él se quiere parecer a Nayib Bukele y propone cárceles y cosas, pero yo digo, propóngame que me va a reformar la justicia, pero dígame, ¿tiene las mayorías en el Congreso para hacer lo que necesita este país? Yo lo dudo mucho, entonces con ese senador nada. ¿Qué ministro sí, qué ministro no? Bueno, el ministro más nefasto se llama Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, un tipo radical, ortodoxo, marxista,
Y él acaba de decir lo siguiente, y se me ocurre algo y se la voy a lanzar, señor ministro Guillermo Alfonso. Usted dijo atrevidamente que el Estado tiene la patria potestad de los menores hasta los 18 años. Llévese el angelito que acaban de coger, el que atentó contra Miguel Uribe, lléveselo, adóptelo. Como usted dijo que tenía la potestad, adóptelo, demuestre a ver lo que dijo. O sea, atrevido, no se meta con los padres, respete, señor ministro. Doctor, es importante enfocar aquí, quiero, antes de terminar esta entrevista, enfocarme en los departamentos más olvidados de Colombia, donde está la pobreza extrema, donde todavía el gobierno no ha llegado precisamente a hacer presencia y a tocar a esas familias que día a día tienen que aguantar hambre. Nosotros como medio de comunicación conocemos infinidades de problemáticas en nuestra región del Magdalena Centro. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno para poder enfrentar la pobreza en Colombia? Bueno, es que eso es más de lo mismo. Entonces hay unas partidas a los departamentos y es dependiendo de la representación que tengan. Entonces, cojamos un departamento como Bichada, Baupés, Guainía, El Chocó, Valle de Cauca. Miremos cuántos parlamentarios tiene de la derecha o de la izquierda que tengan influencia, que tengan cupos indicativos, que tengan concejales, alcaldes, gobernadores, diputados. Entonces, cuando unos municipios y unos departamentos son pobres y hay mucha desigualdad, es porque no alcanzan la representación burocrática para llegar allá. Ya para despedirnos, ¿cómo describe usted en una sola palabra a Gustavo Petro? Es muy duro el calificativo, pero se lo tengo que decir. Gustavo Petro es un farsante. Mucha gente me va a odiar, pero pues yo no soy ni petrista ni uribista, pero él es un farsante y le voy a decir por qué. Va a terminar como la alcaldía de Bogotá, no tiene con quién gobernar, se quedó solo. Y le toca nombrar, y me duele decirlo, le toca nombrar activistas a que lo acompañen en el poder. ¿Por qué no nombra verdaderos estadistas que le ayuden a trazar políticas desde los ministerios? Entonces yo creo que fue un farsante, pero no se afane por eso, que el gobierno de él ya va a terminar, falta poco. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es el otro gran líder que tiene Colombia, él y Gustavo Petro, y entre ellos dividieron el país. Uno con unas cosas y otro con otras cosas. Pero de él, lo único que se puede decir es que mejoró en su momento la seguridad del país. Y tampoco soy seguidor de él, pero la verdad hay que decirlo. Y la percepción de la gente, cuando abrieron la autopista Medellín-Bogotá, por donde nosotros pasamos todas las semanas, eso habla más que cualquier cosa. ¿A qué costo? No sé, pero la percepción es esa. Doctor, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado. Gracias por entregarnos su momento, entregarnos su percepción política en nuestro primer programa de controversia, que van a ser muchos seguramente con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Ya para despedirnos, lo último para decirle a la audiencia. Le agradezco que me haya escogido para este tema controversial. Nos conocemos de hace mucho tiempo y sí vamos a generar controversia y esa es la idea. Pero en un país donde se respete la opinión del otro, donde respetemos la vida del otro, donde podamos dar la opinión. Acuérdense que la opinión no es la objetividad, es una opinión. Puede que usted piense una cosa, puede que yo piense otra cosa. Y vamos a seguir hablando de realidades políticas. Me encanta el tema, le agradezco la invitación, le auguro muchos éxitos en su programa Controversia. Muchas gracias a todos, nos veremos en la próxima.